Bendito Dios, gracias Padre por este día, por tu infinita misericordia, por tu amor. Gracias por tu fidelidad, porque nos has permitido el día de hoy una vez más abrir nuestros ojos, tener un techo donde dormir, tener alimento, Señor, abrigo. Gracias porque eres bueno con las cosas que aún otras personas están carentes. Y te ruego, Señor, que seas tú cubriendo las necesidades de cada persona, que extiendas tu misericordia, que nos perdones porque sé que muchas veces te fallamos, hacemos las cosas contrarias a tu voluntad y eso nos aleja de ti. En este tiempo, Señor, que podamos entender un poco más de tu palabra, entender la diferencia de lo que significa seguirte a ti o seguir la oscuridad, las tinieblas, seguir al adversario, que podamos distinguir, que tú, por favor, Señor, deposites esa sabiduría en nosotros para comprender que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, que todo lo demás es temporal y que ante todo, Señor, siempre prevalezca en nuestra vida tu voluntad. En tu nombre y por tus méritos, Yeshua. Amén. En el capítulo anterior vimos parte del 5, 6 y un poco del 7. Yo lo puse como episodio número 5, abarcó varios capítulos de Éxodo. Y en esta porción, Moisés y Aarón ya están en la presencia de Faraón y ellos le dicen algo importante a él. Y algo importante que a mí igual me recordó este tema de las fiestas, porque les dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Entonces, sabemos ahora a qué fiestas se refiere. Esta que estamos ahorita casi por concluir es una de ellas. ¿Cómo podemos saber mejor o enterarnos más de estas fiestas? Los podemos encontrar en Levítico 23. Y pues aquí algo particular que noté ayer fue que decía, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Es decir, en el desierto, en ese desierto que siempre decimos que es malo, que no nos gusta, que lo vemos como algo feo. El Señor estableció que en el desierto salga el pueblo a celebrar fiesta. Entonces, aún más esto nos da a entender que en el lugar donde nos encontremos, en la circunstancia que estemos y procuremos celebrar estas fiestas, procuremos asistir a estos eventos, a estos encuentros con el Señor, porque son especiales sobre todo para Él y más, cuanto más para nosotros, ¿no? Y además dice que deja ir a mi pueblo, o sea, Él estableció, Él ya lo tenía por escrito, definido, anticipado que íbamos a ser su pueblo. Y si esa también podría ser una señal, si estamos nosotros celebrando fiesta, significa que somos su pueblo. Y además de esto, pues sabemos que esto no es fácil, que tenemos a veces muchas contratiempos o cosas, pero ante todo entender que Dios aún había ya determinado, en este caso de Moisés, que el faraón no iba a escuchar. Y al contrario, en este caso les puso más trabajo y era un trabajo pesado para los hebreos. Entonces, esto haciendo una similitud en nuestra vida, pues significa que no va a ser fácil estar en este mundo, estar en este exilio, porque nosotros de alguna manera también estamos en exilio y podríamos decir que en ocasiones tenemos que cruzar el desierto y ha sido necesario cruzar el desierto, hemos estado en esos momentos. Am, Pueden pasar muchas cosas, no necesariamente un faraón literal como el que tenemos aquí en el caso de Moisés, pero puede ser otras circunstancias, ¿no? Entonces,
Aquí, como ya Dios lo había determinado, Faraón no iba a escuchar, al contrario les puso trabajo pesado a los hebreos. Es decir, aquí cuál fue la estrategia de Faraón para que ellos no vayan y hagan la voluntad de Dios, para que ellos no escucharan la verdad de Dios. Lo que Faraón hizo es oprimirles, manteniéndoles ocupados. Y él les dijo, ustedes están ociosos, no están haciendo nada, por eso están pensando cosas que no son ciertas, cuando en realidad al cumplir los tiempos de Dios, al dedicar un día a la semana para solamente sentarse y escuchar a Dios y estar tranquilos, no afanados, no corriendo de aquí para allá, que las millón y una ocupaciones, pues en realidad de esa manera el pueblo iba a conocer la verdad y esa verdad les iba a hacer libres, porque siempre, durante muchos años, ellos se mantuvieron esclavos, trabajando de sol a sol, sin una oportunidad para que ellos puedan conocer esta verdad. Entonces aquí también me pareció importante diferenciar lo que significa escuchar a Faraón y identificar en nuestra vida cuando estamos siendo oprimidos con las ocupaciones y también identificar cuando somos libres. El Señor dice, hoy no tienen que preocuparse por nada. Hoy, es más, en esta fiesta tienen que estar alegres. Quizás las circunstancias, quizás la realidad de cada uno es distinta. No podría decir, están pasando un momento de dificultad y estén alegres, porque yo desconozco la realidad de cada persona y no es como algo personal con Dios, ¿no? Es el proceso que Él hace en cada uno de nosotros. Pero sí es importante mantener una alerta y distinguir en nuestra vida cuando estamos siendo oprimidos por las ocupaciones y cuando en realidad estamos siendo libres y tenemos la oportunidad de guardar estas instrucciones del Señor. Entonces, por esta razón lógica, yo lo vi bastante lógica, humana, que me podría pasar a mí, que el pueblo se disgustó en contra de Moisés y Aarón y le dijeron, pues, ¿qué está pasando? Mira, nos dijiste que nos ibas a sacar y pues al contrario, estamos siendo más oprimidos porque aparentemente, y esto pues sí, aparentemente, no se estaba cumpliendo lo que ellos dijeron, ¿no? Y esto pues aparentemente lo que también puede suceder en nuestra vida, que aparentemente estoy siguiendo a Dios y me va peor, aparentemente estoy guardando sus instrucciones y todo va mal, aparentemente decido creerle y parece que está todo en mi contra, pero no es así. Eso solo es aparentemente. Es también una manera quizás sutil en la que el adversario quiere desviar nuestra atención. Pero debemos estar claros que el Señor tiene el control aún del cabello que se cae de nuestra cabeza. Entonces, creo que esto es un entrenamiento, creo que esto no funciona solamente con que yo lo diga y ya se activa. Esto requiere de tiempo, de constancia, requiere de entrenamiento y a veces el entrenamiento duele y cansa. Mm, Creo que no podría decir, ya ahorita estoy lista para que me pase cualquier cosa y no voy a dudar de Dios. Yo no podría decir eso, ¿no? Sin embargo, siempre es importante continuar, perseverar, seguir, buscar la voluntad de Dios. Siempre, en cualquier caso, eso va a ser mejor. A que nos alejemos, a que digamos que Dios no existe, a que decidamos ya no creerle, porque eso sí nos podría llevar a algo peor. Si ahorita, no sé, ya no es como una realidad palpable para mí al momento, pero si estuviéramos viviendo situaciones muy duras,
ah, en medio de esa situación, dejar de creer en Dios o dejarle a un lado a Dios y decir, bueno, ahora estoy ocupada resolviendo estos problemas y dejarle a Dios fuera de la ecuación, sí sería un verdadero inconveniente, el cual tampoco Dios perdería el control, ¿vale? Entonces, pues aquí por un lado el pueblo está disgustado, está afligido, está conmocionado por lo que está pasando, porque no coincide con lo que ven y con lo que dijo Moisés y Aarón. Y también Moisés, o sea, dudó una vez más se confundió, una vez más se perturbó, o sea, una vez más quiso darle la razón al pueblo porque era lo que estaban viviendo. Y pues Moisés ahora también le pregunta a Jehová, a Dios, al Eterno, a Yud-Hei, Vav-Hei, al que es creador de los cielos y la tierra, le pregunta, ¿para qué me enviaste? O sea, pese que antes ya el Señor le había dado varias señales, le había dado varias palabras, pero aún así no. El Moisés estaba en este también entrenamiento, en este proceso que Dios está haciendo en el corazón de Moisés. Y le pregunta, ¿no? ¿Para qué me enviaste si el pueblo está afligido, si ya me están reclamando? Mejor, o sea, una vez más, no lo hago. Pero pues también Dios, una vez más, tiene todo bajo control y comienza, ahora sí, porque le dice, Moisés, ahora tú vas a ver lo que yo puedo hacer y vas a ver mi faraón y vas a ver lo que yo le voy a hacer a faraón. Y no en plan de que ahora sí me voy a vengar. En Dios sabemos que no cabe la posibilidad de algo malo. No, nada de lo que Él hace es por algo malo. Entonces, como Dios tiene todo bajo control y Dios no está asustado, preocupado, no está como, ay, sí, Moisés, tienes razón, esto ya se salió de mis manos. No, para nada. Entonces, lo que hace Dios es manifestarse en una manera que nunca antes lo había hecho frente al pueblo, ¿no? Habíamos mencionado que en época de Abraham, Isaac y Jacob, Dios se manifestó, por así decirlo, como proveedor, ¿no? Como padre. Entonces, em, y acá Él se manifiesta pues ya de una manera más omnipotente. Y en una porción de aquí se describe la descendencia de los hijos de Israel. Ahí nos daba algunos nombres. Yo pues suelo sacar así una lista como para ir identificando de dónde salieron a veces algunos nombres que son reconocidos. Y en un comentario escuché que el por qué cuando Moisés escribe esto, porque fue Moisés quien escribió esto, describe las genealogías y cuando encontremos genealogías, se dice que es porque es como datos importantes para darle seguimiento a las promesas que Dios le dio a Israel. En alguna manera tiene sentido para mí, por eso lo comento, lo comparto, porque claro, es como ir siguiendo la huella de dónde están los hijos de Israel. Entonces nosotros pues obviamente ya no tiene tanto que ver por cosa de apellidos y no es que somos, si no nos encontramos en una lista de apellidos de hijos de Israel, no somos parte, nada que ver, eso no es así, porque el Señor decidió en afecto de su voluntad, pues injertarnos en esta familia, hacernos parte de su pueblo independientemente de cuál sea nuestros antepasados, por así decirlo, porque si fuera por eso no llegaríamos. Sería, solo Dios sabe de estas 12 tribus que son parte de los hijos de Israel, a cual pertenecemos, y después de más de 2000 años, de donde descendemos. Pero, como dijo el apóstol Pablo, si somos de Cristo, si creemos en Él, ciertamente linaje de Abraham somos. ¿De qué forma?
Cómo el Señor lo hizo, pues eso más que nada lo sabe Él, pero debemos tener esa seguridad. Ahora Moisés y Aarón son constituidos representantes de Dios. El Señor le dice a Moisés: yo te he constituido como Dios para Faraón y Aarón como tu profeta. Entonces les dice algo importante, pero esto no implica que nosotros los vamos a venerar o que les vamos a tener en un altar a Moisés y Aarón. Un representante de Dios es como un embajador de un presidente, como un mensajero, y no necesariamente uno recibe un paquete y le empieza a venerar al mensajero que vino a dejar el paquete, porque solamente es un encargado, tampoco significa que lo vamos a tratar mal, pero es alguien que está de parte de alguien más. Eso no significa que lo vamos a venerar, adorar o a tener, como les dije, en un altar. Simplemente fue un rol que Dios les dio, al igual que nos ha constituido a nosotros como reyes y sacerdotes, y también nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Dios dijo que le extendamos esta palabra a las personas que nos rodean y que les roguemos que se reconcilien con Dios. Y esto pues este ministerio lo tenemos todos. Y otro dato particular aquí es que Moisés tiene ya 80 años, que les decía, para mí implica como muchos años, pero seguramente para la época de Moisés no, o sea, es como diferente, ¿no? Porque ellos vivían más tiempo. Entonces, lo que a mí me ponía a pensar es que a esta edad aún Moisés dudaba. Y después de todo lo que ya estaba viviendo, porque de alguna manera el Señor ya le fue mostrando algunas cosas a Moisés. Le fue transformando, le fue cambiando su carácter. Moisés, recordemos que era príncipe de Egipto y ahora regresó a Egipto como un pastor de ovejas y como un representante de Dios a decirle a Faraón que les dejara ir al pueblo. Entonces, en todo este proceso de la vida de Moisés pasaron muchas cosas y aún esta actitud quizás en la que Moisés dudaba, en la que se sentía confundido, esto me di cuenta que también va a permitir que él sea testigo de las maravillas de Dios. Y esto puede suceder en su vida, en la mía, porque aun cuando nuestra actitud no nos ayude, aun cuando las circunstancias no estén a nuestro favor, aun cuando quizás nuestra familia todavía no comparta lo que nosotros hacemos y diversas situaciones que se pueden dar, ¿no? Aún a pesar de eso, pues Dios tiene todo bajo control. De esta manera es que Dios, aún con todo eso, porque si no depende de Dios, de nuestras obras buenas para actuar, tampoco está viendo nuestras obras malas, por así decirlo, ¿no? Esto quizás pueda abrir nuestro corazón un poco delante de Él para no tener miedo a ser honestos y a decirle, bueno, Señor, sí me siento de esta manera, pero aún así deseo hacer tu voluntad. Entonces, analizando un poco la actitud de Moisés, puedo como entender y quizás a nivel personal también comprender algunos detalles. Entonces, eso, eso quita peso a mi vida, ¿saben? Por eso deseo de corazón que también eso suceda en cada uno de ustedes. Vamos a continuar ahora sí con el capítulo 7 desde el versículo 8 en el que nos quedamos. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra.
Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Esta es como lo primero que ocurrió, que fue delante de Faraón, hacer que la vara de Aarón se convierta en culebra. Y esto pues lo hicieron, y ahora viene la parte de cómo reaccionó Faraón. Versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y caí en cuenta también por un comentario que escuché, que es la diferencia entre lo que Dios quiere hacer y también las obras del adversario, que sí existen, que sí se dan, que pues sí pasan, ¿no? Entonces, pues primero el Señor les dice, conviertan esta vara en culebra, y luego el faraón, que no creía en Dios, que creía en dioses ajenos, hace lo mismo. Es como darle la contra, más no querer resolver el problema. Y esto pues obviamente sabemos que está comandado por el adversario. Versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, y aquí está la diferencia. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y esto fue para mí muy importante, porque el poder del Eterno, el poder de nuestro Dios, el poder del Dios de Israel, siempre va a prevalecer. O sea, nos puede haber una lucha ahí por nuestra vida entre Dios y el adversario, pero siempre va a prevalecer el poder de Dios, siempre. O eso es por lo menos lo que yo ahora veo y quiero creer. Y más si mi vida está gobernada por Dios. Y si Dios es el que eh, decide en mi vida y controla cada uno de mis pasos. Entonces, aquí es como Dios hizo un milagro, porque pues que se convierta una vara en culebra no es que se lo hace así nada más, era algo pues extraordinario. Y también luego vemos que se pueden igualar aquí, tanto el poder de Dios como el poder del adversario. Quizás pueden hacer lo mismo. Hemos visto como también de parte de el adversario hay personas que se sanan cuando van y hacen quizás algunas cosas para otros dioses, pero no necesariamente eso viene de parte de Dios. ¿Y cómo saber que no viene de parte de Dios? En ese ejemplo, porque Dios dijo no van a tener dioses ajenos, entonces esa no es mi voz. Pero pues obviamente uno tiene que tener mucha precaución al decir esto, porque pues si no le dice, ah, eso es obra del adversario. Yo le digo adversario para no decir otros nombres, como que no sé, lo digo así. Pero es como, por eso la gente cree en cosas que pasan, porque sí hay manifestaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución, hay que ir entrenando el oído para poder distinguir esto, ¿no? Entonces vemos que aquí ambas partes, digamos, la luz y la oscuridad, hizo la misma acción, pero prevaleció el poder de Dios, ¿no? Y aquí como se evidenció en que la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ya el Señor les había advertido, ya el Señor les explicó esto, no era algo nuevo. Y cuando dice aquí que se endureció, no significa que Dios quiso hacer
que sea malo Faraón. Simplemente fue naturaleza caída, como todos tenemos. Nadie puede decir yo si soy bueno. Yo no lo podría decir. Simplemente fue la necedad, exhibir la necedad de Faraón. Y entre eso, escoger entre ser necio y escoger sabio o escoger la sabiduría, qué mejor que nosotros escojamos el camino de la sabiduría. Sin duda, y vamos a ver aquí al final de cuando lleguemos a los siguientes capítulos, en qué acabó Faraón y cómo se sigue dando la historia del pueblo de Israel. Entonces, pues nos queda analizar a quién seguimos y qué es lo que va a prevalecer, qué nos conviene y que Dios nos dé esa sabiduría. Porque nosotros podemos tener la verdad enfrente, si no la queremos ver, si nos ponemos de necios, si como que ponemos justamente eso, pesado el corazón y queremos hacer nuestra voluntad, no lo vamos a ver. Solamente cuando nos humillamos delante de Dios, cuando somos honestos con Él, Él permite, porque Él es el que nos cambia nuestro corazón. No proviene nada bueno de nosotros. Es Él, siempre es Él. Se dice, ¿no? El corazón de Faraón se endureció, se puso pesado. Es como que Faraón seguía cavando su propia tumba por su necedad. Versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido, está pesado, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos. Aquí hay otra señal, no dice el Dios de los cristianos, de los católicos, de los testigos de Jehová, de los presbiterianos, de los protestantes. Y esto es tremendo porque todas las religiones aquí quedan excluidas. Por tanto, en mi caso personal, yo puedo decir que ya no, o sea, no soy de ninguna religión, solamente sigo al Dios de los hebreos. Voy a repetir versículo 16. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho el Eterno: en esto conocerás que yo soy Jehová. Entonces, ante una necedad, ante un corazón pesado, viene el momento de conocer al Señor. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que esté en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y herederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. O sea, no había escapatoria en todo lado, hasta en el vaso que estaba tal vez en una mesa de Faraón, iba a estar de sangre. Versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. De alguna manera noto como Moisés y Aarón, estas obras no salían de ellos, por tanto el pueblo no tenía que honrarles a ellos o que empezar a decir: oh, qué increíble es Moisés y Aarón lo que hacen, o cuánto saben, o cuánto poder tiene. No, sino era que ellos hacían todo lo que el Señor les estaba mandando hacer. Y hasta quizás sí cuestionaban, Moisés ya vemos que sí cuestionaba, pero aún así lo hacían.
O sea, Dios, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que pedir perdón? ¿Por qué? O sea, no lo entiendo, pero lo hago. Y creo que es la diferencia entre Moisés y Aarón. No lo entienden, están confundidos, Moisés dudaba, pero lo hacía, ¿no? Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Esta fue la primera plaga, cuando todo el agua se convirtió en sangre. Versículo 21. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces, que primero que Faraón no escuche, ya estaba igual dicho por el Señor. Segundo, vienen los hechiceros, hacen lo mismo, y entonces Faraón, en lugar de creer en Dios, decide creer en lo que está viendo, más que en lo que está escuchando. Por eso también creo distinguir que Dios nos manda a escuchar más que a ver, porque si vemos, la realidad puede ser muy contraria a lo que Dios nos ha dicho. Pero si escuchamos su voz, por más torpes que seamos, vamos a regresar y a estar dentro del redil, ¿no? Entonces, a veces por la vista se cometen incluso muchos pecados, pero los papitos también suelen decirles a los hijos que escuchen, aunque no entiendan, pero pues, no, a veces no hacemos caso. Entonces, creo distinguir que es mejor escuchar antes que ver. Los dos sentidos obviamente son útiles y nos dan, nos aportan, pero siempre ha sido el llamado a de escuchar, escuchar. A Abraham, a Isaac y a Jacob, escuchen. No se guíen por lo que ven. Y aquí también. Pero Faraón está haciendo lo contrario. Él ve que vienen sus hechiceros y sus sabios y hacen lo mismo, entonces su corazón se pone más pesado y dice, pues no, entonces no lo creo. Mm, ellos hacen lo mismo, así que Dios no existe. Entonces Moisés y Aarón en cambio es diferente. Ellos no están viendo cómo Dios va a sacar al pueblo de Egipto. Estaban incluso Moisés como afligido, dudoso, pero ellos hacían. Escuchaban a Dios las instrucciones por más locas que parezcan, pero ellos escuchaban y hacían. Entonces, versículo 23. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Entonces aquí pasaron el número 7, vemos que es como algo que se completa, un proceso que culmina debajo del sol, de manera terrenal. Tiene que ver un poco con esto. Me pareció como interesante porque como tal vez podamos esto identificar en algún momento en nuestra vida también. Entonces, el número 7 es cuando un proceso se completa. Pasó en la época de José, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. En 7 años se hizo, en 7 días se hizo la creación y tenemos varios ejemplos, ¿no? De cómo es un número en el que se completa algo, pero debajo del sol. Y el número 8 en cambio, es un nuevo comienzo, pero ya es un número en la plenitud eterna, ¿no? Por eso, de hecho,
Cabe mencionar que luego de estos 7 días de fiesta de Sukkot, viene un octavo en el que también se conmemora, la Biblia también lo menciona, pero es como que hay que leerlo un poquito más y ahí podemos encontrar este día, porque es un nuevo comienzo, ¿no? Y también es un día en el que se debería tener en cuenta, porque se acaban estas fiestas de otoño y concluye con este octavo día, ¿no? En el que otra vez continúa otro proceso. Otra, no la vida siempre es estática, ¿no? Siempre se está moviendo. Entonces, aquí para poder esto distinguir en nuestra vida, siempre va a haber épocas en las que es como si estamos en Egipto, como si estamos en el desierto o como si estuviéramos en la tierra prometida. Y este proceso se va a dar la vuelta. Este proceso va a ser cíclico, la vida es cíclica. Entonces ahí también hay este pequeño detalle. Capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Para qué tenía que salir el pueblo? No para que hagan lo que ellos quieran, no para que ya sean libres y ahora sí ustedes dispongan de su vida, no. Primero dijo: deja ir a mi pueblo porque tienen que ir a celebrar mi fiesta, ¿no? Entonces el pueblo, si lograba salir en esto, si ya hubiera salido en esto, tenía que lo primero que hacer es a celebrar fiesta. Y acá también les dice, o sea, ¿para qué me sirva? ¿De qué manera iban a servir a Dios? No necesariamente, como yo le decía, implica servir a Dios dentro de una religión, un ministerio, un grupo. Es servir a Dios diario, es servir a Dios con la vida, es servir a Dios en las circunstancias, es servir a Dios cuando salgo a la calle y tengo un mal día y quiero gritar, pero me contengo, porque me puedo irar, pero no me puedo enojar. Es, para mí, yo lo veo así, es servir a Dios a diario, es servir a Dios con mis pensamientos. Yo, sobre todo, le pido a Dios poderle servir a Él con mis pensamientos, que a veces son contrarios a su voluntad. Entonces, pues cada persona puede analizar esto, cómo le puede servir a Dios y no como quizás a veces nos dan a entender que estamos sirviendo a Dios si estoy en algún grupo de oración, en algún grupo de alabanza, en algún grupo con los niños y tantos ministerios que hay que sí es importante, no digo que no, pero no lo es todo. Y eso no es al 100% servir a Dios. Y si no hago eso, también puedo servir a Dios, ¿no? Entonces, versículo 2. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Viene aquí la segunda plaga. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos y arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, una vez más, distinguir cómo existen estas dos fuerzas, ¿no? El poder de Dios, pero también el poder del adversario. Y van a ser prácticamente aquí lo mismo, ¿no? Y la diferencia es que el adversario, a él no le interesamos, a él no está preocupado por nosotros, él no quiere nuestro bienestar, él al contrario quiere empeorar el problema. Al hacer la misma señal que hizo Dios
lo que hace es que Faraón deje de creer en Dios y diga, no, o sea, yo puedo hacer lo mismo. Entonces, aquí se puede diferenciar, ¿no? Y aquí vamos a ver versículo 8, qué es lo que sucede. Entonces Faraón llamó a Moisés, obviamente esto no era sencillo tampoco, ranas por todas partes, imagínense, era una tortura. Faraón llama a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y aquí es como parecería, ¿no? Ya al fin Faraón cedió, se rindió, decidió creer en Dios, pero no, porque él dice, oren ustedes a su Dios para que quite las ranas de mí. Y entonces yo, Faraón, como tengo el poder y como yo soy el que decido, voy a dejar ir al pueblo si su Dios hace lo que yo quiero, aparentemente. Entonces, Faraón busca al Eterno o a Dios para recibir algo y esto lo hace condicionándolo, ¿no? Dios, si me ayudas en esto, de verdad te prometo que me voy a portar bien. Dios, sácame, líbrame de esto, ayúdame. Y ahora sí, ya no voy a hacerlo. A veces ha salido esas oraciones de nuestra boca. De la mía sí. Em, ¿Y qué es lo que sucede aquí también? A veces hemos escuchado decir, o bueno, también una vez más a mí me han dicho, Cris, ¿puedes orar por mí? Tú que estás cerca de Dios, tú que crees en Él, ora por favor para que Dios me ayude con esto. Y entonces uno dice, no, sí puedo orar. Yo de hecho le comentaba a alguien, o sea, yo no tengo ese don de que si usted me dice, ore por mí y yo sí le pongo en una listita y empiezo a orar por usted. La verdad, y siendo honesta, es que no me pasa eso. Tampoco es que digo que no oro, sí hablo con Dios, pero mis oraciones son a veces un poco, no sé, muy personales, digamos, ¿no? En el sentido de que tengo una manera de comunicarme con Dios. No es que solo ore por mí y vea por mí, sino que más bien para dejar el orgullo a un lado nos ayuda mucho el no necesariamente decirle a alguien ore por mí, sino podría ser diferente si decimos ayúdeme a orar, únase conmigo a orar. No, porque pues es como entre varios hijos de Israel hacer fuerza, pero no cuando una persona viene y me dice, tú que crees en Dios, por favor, ora por mí, tú que estás cerca de Dios, me han dicho, ¿no? Eso es diferente, eso es que no, esa persona piensa que Dios sí le puede ayudar, pero esa persona no se siente merecedora o no se siente digna y es como tampoco se siente preparada para dejar su vida a Dios, encargarle a Él y es como le encargo a alguien más que lo haga. E incluso es como la imagen de que sí, o sea, tú lees la Biblia, tú oras, tú crees, hazlo tú. No podemos delegar esta responsabilidad a alguien más cuando es nuestra, ¿no? Espero estarme explicando esto y no confundir tampoco a cosas que se suelen hacer, a cosas que no están mal tampoco, pero hay que encontrar la manera adecuada de hacerlo nada más. Entonces, porque aquí notamos esa actitud de Faraón, ¿no? Él dice, ustedes, Moisés y Aarón, que creen en su Dios, yo no creo, pero ustedes órenle a Él para que quite las ranas de mí, porque ya no aguanto, esto está terrible. Y yo, que soy la autoridad aquí en Egipto, voy a dejar ir al pueblo. Pero vamos a ver lo que sucedió. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti,
por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Todavía estamos con tiempito. Versículo 10. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Entonces creo aquí de una manera irónica tal vez, Moisés le dice, sí, claro, Faraón, yo puedo orar por ti. Dime tú cuándo quieres que ore por ti para que te sean quitadas estas cosas. Y Faraón dice, mañana. Aquí también escuché un comentario como para pensarlo y es como, ¿cuándo tenemos que hacer las cosas? Hoy. Porque solo tenemos el día de hoy. No sabemos si vamos a despertar el día de mañana. Si una persona se tiene que arrepentir, si una persona tiene que regresar a Dios, es hoy, no mañana. Y Faraón dice, mañana. O sea, la diferencia también, ¿no? Entre cuando postergamos cosas y cuando por miedo decimos es que no estoy listo, es que sí, pero me da miedo, no, es que todavía no le quiero entrar a esas cosas, mejor mañana, ¿no? Entonces hay una diferencia también entre cómo Dios nos manda a hacer las cosas y que dice, hijitos, no se preocupen por el día de mañana, cada día tiene su propio afán. Hoy, si tienen que comer y tienen que vestir y tienen sustento, abrigo, con eso siéntanse satisfechos. Mañana les voy a volver a dar, pero no oren para mañana, para qué voy a hacer en un año, sino por cada día. Entonces, pues aquí diferencia con Faraón. Y Moisés le dice, se hará conforme a lo que tú dices para que conozcas, en todo caso, para que veas que Dios sí es real, le dice Moisés a Faraón. Versículo 11. Y las ranas se irán de ti, de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Moisés también pues lo hace, le clama al Señor, y pues esto cesa, ¿no? Versículo 13. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas de las casas, de los cortijos y de los campos. Entonces, todo esto igual Dios ya sabía. Dios sabía que Faraón no estaba siendo sincero. Sin embargo, aún permitió que esta plaga se acabara. Entonces, para mí es como muy tremendo esto porque por las diferentes circunstancias que podemos vivir de manera personal, con nuestra familia, con lo que hemos visto a lo largo de la historia, en cuanto a las distintas religiones, como sí se dan cosas, sí se dan milagros, sí pasan. Pero la única manera de conocer de manera personal a Dios, considero, y de que nadie me cuente la historia, es esto, leer la Biblia. Y siempre hago yo este llamado a cada uno de ustedes que puedan escuchar este mensaje, a que no me crean a mí, a que no se alimenten de el tiempo que yo tuve con Dios, sino que puedan ustedes fomentar su tiempo personal con Dios. Puedo yo estar comentando aquí cosas que no son como yo las veo, o sí, pero son una parte, cuando en realidad Dios a cada uno de nosotros nos puede mostrar cosas y hacer que abramos las escrituras y las podamos entender y por sobre todo aplicarlas, ponerlas por obra, que es lo que más a veces nos cuesta. Entonces, pues vemos un poco aquí lo que está pasando. El Faraón pide esto, el Señor se lo concede, Moisés ora, cesa esta plaga,
Versículo 14. Y las juntaron en montes y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó cuando Jehová lo había dicho. ¿Qué sucede aquí? Luego de recibir, él decide no agradecer. Una actitud contraria, una actitud que seguramente nos ha pasado o me ha pasado. Señor, de verdad, ayúdame, ahora sí te prometo. Y nada. Esto no funciona así porque de nosotros no puede salir nada bueno. Depende de Él. Y menos si estamos haciendo una oración para recibir algo. O porque ya tenemos miedo de algo. O le estamos ofreciendo a Dios algo porque Él nos conoce. Él sabe que eso es muy difícil, sería muy difícil para nosotros en nuestra fuerza cumplirlo. Pero hay oraciones en las que mejor le reconozco a Dios. Si Él, total, Él ya sabe. Señor, así me siento, sí, es verdad, esto estoy pensando. Señor, yo misma no sé qué hacer. Que se haga tu voluntad. Si tú quieres sanar a esta persona, si quieres darle este trabajo, si quieres ayudarle, si eso va a transformar su corazón, Señor, permítelo. Pero por sobre todas las cosas, de hecho creo que esa es mi única oración en este momento, Dios. Dios, guarda mi corazón, guarda el corazón de mi familia, de mis hermanos, de quienes escuchen este mensaje, guarda su corazón. ¿Por qué lo hago esto? Porque he entendido que puede estar un día en que está todo bien y otro día puede estar todo mal, pero a pesar de la circunstancia, sé que Dios podría extender esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces dejaría de ser fluctuante. Un día sí creo en Dios y estoy empoderada y al otro día estoy dudando. Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, solo te pido una cosa, guarda mi corazón. Que mi corazón no se endurezca, no se ponga pesado, no sea necio, que mi corazón no se jacte, que mi corazón no piense que ya se lo merece. Entonces, si Él guarda, si Dios pusiera en una cajita de cristal mi corazón, por más que vengan ataques, lo más probable es que no me lleguen. Y que sí van a venir, o sea, en la vida vamos a tener aflicciones, pero tengamos paz porque Dios ha vencido el mundo y Él nos va a guardar. Entonces, pues, más que cuando veo a alguien en aflicción, más que yo misma, ¿no? Primero. O cuando veo a alguien demasiado bien en la vida, Dios guarda el corazón. Solo eso pido yo, que guarde el corazón para que no peque contra Dios. Porque si tenemos mucho, nos olvidamos de Él. Si tenemos poco, blasfemamos en contra de Él. Entonces, son estas cosas que lo que le pasó a Faraón fue eso. Él ya recibió lo que quería y decidió no agradecer y seguir pensando que Él es Dios y que Él es el que tiene el poder. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y esto es lo que pasa cuando no somos agradecidos. Viene otra cosa, porque o bien vamos a desviarnos totalmente y a querer seguir teniendo ese corazón duro, o bien vamos a doblegarnos finalmente. Versículo 17. Y ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este.
Aquí ya no pudieron ni los hechiceros. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Corazón de Moisés, una vez más. Ya ni los hechiceros hicieron, hasta capaz era una oportunidad para que Faraón pues se arrepintiera, ¿no? Pero no fue así. Él decidió, no, ya ni los hechiceros hacen, pero no me importa, yo voy a seguir negando a Dios. Y esto es fuerte. Versículo 20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Aquel día que vengan todas las plagas, aquel día que venga un terremoto, aquel día que venga un COVID, el día que venga un paro, el día que vengan cosas y veamos que está pasando cosas, tengamos la seguridad de que así como le pasó al pueblo aquí, que Dios dice, aquel día que pase eso, apartaré la tierra de Gosén. ¿Quiénes estaban en Gosén? Los hijos de Israel, los hebreos. Entonces, el Señor nos va a apartar. No significa que no nos va a llegar o que no vamos a ver, pero de alguna manera Dios va a guardar nuestra vida. Entonces, y aquí veo también, o sea, puedo distinguir que el Señor le advertía a Faraón. No es que él hacía las cosas de la nada, le explicaba, o sea, le mandaban a que primero le digan, Faraón, si no dejas ir al pueblo a que sirva a Dios, esto va a pasar. Pero Faraón decidía no creer, no hacer caso, no escuchar, como suele pasarnos a los hijos, que no escuchamos a veces a los padres. Lo mismo pasa con Dios. Dios es nuestro Padre, no le escuchamos. Y Él dijo, ¿no? Deuteronomio 28, hijitos, si ustedes me obedecen, esto les va a pasar. Y empieza a describir. Pero si no me obedecen, también esto les va a pasar. Como suelen decir, guerra avisada no mata gente. Dios nos advirtió. No le obedecimos, entonces Dios no es malo. No es que Él nos esté castigando, solamente estamos cosechando lo que sembramos. Vendrá una nación de lejos y les va a llevar, les hablará en idioma que no entiendan. Eso nos pasó como pueblo por no obedecer a Dios. Pero si obedecemos a Dios, como Él dice a su manera y con sus instrucciones, también pues vamos a recibir bendiciones, ¿no? Pero no funciona solo con que, Señor, sí, decido creer en ti, te abro las puertas de mi corazón y ahora sí, todo bien. No funciona así. O bueno, a mí no me ha funcionado así. Esto es perseverancia, esto es constancia, esto es pelear la buena batalla, como decía el apóstol Pablo. Esto implica tiempo con Dios, ¿no? Implica ceder nuestros derechos para que sea Dios el que nos gobierne. Porque entonces pasará lo mismo que le pasó aquí al pueblo. Apartará la tierra de Gosén, versículo 22, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Entonces, ¿por qué sucedía esto? ¿Por qué el Señor nos guarda? ¿Por qué el Señor nos va a distinguir de las demás naciones? No porque nosotros seamos unas inocentes palomas y no hicimos nada malo, sino para que las naciones, para que Egipto en este caso y Faraón sepa que el Eterno es Dios de los hebreos en medio de la tierra. Versículo 23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así.
y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y lo que quería Faraón, era que ellos vayan pero regresen, y que se vayan pero no muy lejos. O sea, ya quieren irse, ya váyanse, adoren a su Dios, pero vuelvan, pero no se vayan lejos. Pero Faraón, yo voy a seguir siendo Dios. Era como el entendimiento, ¿no?, de Faraón. Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. O sea, hacer las cosas como Dios dice, no como Faraón las está entendiendo. Dijo Faraón: Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Encima de todo, ¿no? Faraón. Vayan, no pueden irse muy lejos. Y respondió Moisés: He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Porque iba a orar Moisés. Moisés hasta como compadecido con Faraón. Voy a orar para que quite las moscas, para que tú, Faraón, no faltes más, porque tú te estás equivocando, porque tú estás yendo en contra del Dios eterno y a ti te va a ir mal. Entonces, para que a ti no te vaya mal, Faraón, y a esto pare, voy a orar a Dios. Esto creo que aplicaría como orar por nuestros enemigos, orar porque Dios resplandezca su luz, porque ¿cuál sería el regalo más preciado de una persona? Y es que se arrepienta, es que se quite su venda de sus ojos. Y creo que si lográramos sentir que este deseo tenemos para quien quizás tenemos algún problema o algún contratiempo, o que tenemos algún resentimiento, si logramos tener este deseo, creo que esto sería agradable delante de Dios. Porque lo que en realidad nosotros queremos es capaz que ya a esta persona le pase de todo. Pero pues es importante que aquí vemos lo que está haciendo Moisés, ¿no? Para que ya Faraón no te vaya peor, mejor voy a pedirle a Dios. Versículo 30. Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos, de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y aquí, o sea, yo me imagino a Dios, ¿no?, viendo a Moisés orar por él, cuando Dios sabe que Faraón no iba a cambiar hasta este momento. O sea, con qué ingenuidad, con qué amor que Dios quizás está viendo nuestras oraciones al decir, nosotros, si logramos tener un corazón sincero, ¿no?, al orar por nuestro prójimo, y que Dios sepa: sí, hija, estás orando, pero no, Él no va a cambiar, pero valoro tu oración, pero aprecio tu corazón sincero, pero aprecio tu amor, aprecio cómo te doblegas aún por las personas que quizás te han hecho algo. O sea, ahorita me imagino esta escena, ¿no? Porque Dios sabía que esta es aún la tercera plaga nada más, se vienen otras. Y Dios en su infinita misericordia decide: ya, Moisés, te voy a escuchar, vamos a quitar esta plaga. Pero igual el corazón de Faraón va a seguir pesado, porque esto era necesario. Y
esto traigo a reflexión porque sé que puede pasar en su vida, pasa en la mía. Y con esto, para mí, el leer las escrituras, el meditarlo, el escudriñarlo, permite que me dé cuenta de cosas, permite que quizás ya cuando pasen aflicciones en mi vida no me asuste tanto, no piense que estoy perdiendo el control, porque en realidad no tengo el control de nada. Dios siempre tiene el control de todo. Y, y por eso pues comparto esto con ustedes. Nos vamos a quedar hasta ahí. Quiero agradecerles por este tiempo que le dedican al Señor y pues esperarles para el siguiente capítulo, que es la segunda parte de estas plagas, ¿no? Y la diferencia entre la sabiduría y la necedad, de alguna manera la sabiduría de Dios y la necedad en este caso de Faraón.